¿Se equivocó Jesús? ¿Se equivocó Jesús? ¿Cómo así? ¿Se equivocó Jesús? Bueno, vamos a ver si en realidad Jesús se equivocó o el escritor bíblico se equivocó o los que estamos equivocados somos nosotros. Mateo 24:34, explicado paso a paso por este su amigo Richard Carrillo, un estudio bíblico para grupos de líderes o para la iglesia en general. Desde este nuestro canal, la Biblia explicada. Una vez más, ¿se equivocó Jesús? Quédese y lo descubrirá junto a nosotros. Partimos como, o mejor dicho, utilizamos un texto bíblico para poder partir desde ahí. Mateo capítulo 24, verso 34, se lee de la siguiente manera. Oído y atención. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Interesante, ¿verdad? La pregunta central o las preguntas serían, ¿se equivocó Jesús? Bueno, algunos argumentan que luego de haber transcurrido más de 2000 años en el contexto cronológico del tiempo, desde que él dijo sus palabras, es muy posible que sí. ¿Falló la profecía? Bueno, algunos argumentan y usan eso para cuestionar la veracidad de la Biblia. Y me parece también importante poder señalar, es posible que falte un poco más de contexto desde todos los capítulos que involucran este acontecimiento. Es decir, estamos leyendo Mateo 24 sin su marco histórico y bíblico. Fíjese que es posible, pero continuemos. El problema de leer sin el contexto o fuera del contexto, la interpretación correcta de cualquier texto bíblico, de cualquier capítulo, de cualquier verso, no comienza preguntándonos qué significa este versículo para mí hoy. Comienza cuando usted se pregunta a quién le habló Jesús. Dos, ¿qué preguntaron sus discípulos mientras que estaban reunidos con él? Y tres, ¿cómo explican los otros evangelios, es decir, Lucas y Marcos, este mismo discurso? Esa debería de ser la manera correcta y adecuada que un creyente se acerca a este o a cualquier otro texto, a este o a cualquier otro tema de una manera seria, coherente, bíblica y por sobre todas las cosas, ordenada. Eso se llama en su contexto. Así que tome nota. Jesús y el templo. Mateo capítulo 24 del verso 1 al 2. Se lee, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Atención de la manera de cómo Jesús está respondiendo a una pregunta que previamente sus discípulos le hicieron. El templo era el centro religioso, nacional y espiritual de Israel de esa época. Su destrucción representaba una crisis nacional enorme. Todo el discurso de Mateo 24 comienza con esa profecía concreta. Una vez más, con esa profecía concreta dirigida específicamente al templo de Jerusalén de la época, no futura, no futura. Estamos leyendo el texto tal cual.
No nos estamos yendo a Daniel ni a Apocalipsis. Estamos en Mateo 24. Mateo 24, verso 3, una pregunta compuesta. Es decir, dos preguntas. Dinos, los discípulos de Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Uno, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire la manera de cómo estamos atendiendo el capítulo 24, pero de manera puntual y sencilla, de manera panorámica, cada uno de sus versos. Pregunta uno, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Pregunta número dos, ¿qué señal de tu venida y la del fin del siglo? ¿A qué se estaba refiriendo? A la consumación final. ¿De qué? Del evento, del suceso, del acontecimiento que ellos mismos preguntaron y que el Señor de manera sencilla les está respondiendo. El error más común es leer Mateo 24 como si Jesús respondiera una sola pregunta. Hay que leer de manera consciente, de manera seria, de manera responsable y sin ningún tipo de sesgo denominacional, ni mucho menos alguna interpretación privada de predicadores famosos, ni de alguien que haya tenido una experiencia particular. Texto, Biblia, es suficiente. Las señales relacionadas con Jerusalén, porque es de eso que estamos hablando. Y es de eso que Jesús está respondiendo una pregunta o dos que previamente sus discípulos le han hecho. Señales generales, falsos cristos, guerras, persecución, falsos profetas, apostasía del tiempo. Señales locales, la abominación desoladora, los que estén en Judea del momento, huyan a los montes. Mateo 24, 15 al 16. Pero aquí aparece un detalle que debe de ubicar. Jesús cita al profeta Daniel, no a Joel. La advertencia era para una crisis concreta de aquella región. Oído y atención, era una crisis concreta de aquella región. Y Jesús da una referencia que así como sucedió en la época de Daniel, no de Joel, es que él responde. Ahora, unos textos que pudiesen también ayudarnos y cuando sea necesario recurrir a ellos, pues sin ningún tipo de problemas, hacerlo, ¿no? Lucas 21 aclara el discurso. Oído y atención, aclara el discurso. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe que su destrucción ha llegado. Y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles, es decir, por el imperio o el ejército romano. Lucas capítulo 21, del verso 20 al 24. Donde Mateo habla de la abominación desoladora, Lucas menciona ejército rodeando Jerusalén. ¿Te das cuenta? Texto paralelo. Ambos textos apuntan a la misma advertencia profética, la destrucción de Jerusalén. Mateo capítulo 24, verso 15, la abominación desoladora. Lucas capítulo 21, verso 20, Jerusalén rodeada de ejército. Misma profecía, destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Hasta ahí estamos bien. Bueno, si te parece interesante este tema, déjanos un comentario, déjanos una opinión, comparte con otros y sigamos en este tema interesante desde acá, ¿verdad? La Biblia explicada. El cumplimiento histórico
años 70 después de Cristo. Esto aconteció, esto aconteció, ya sucedió. Años 70 después de Cristo, Roma destruyó Jerusalén y el templo, lo barrió, tal como Jesús previamente lo había profetizado. 40 años después, tiempo entre la palabra de Jesús y el cumplimiento, personas de la generación que escuchó a Cristo, esto, en caso de que hayan seguido existiendo y viviendo, vieron el cumplimiento, experimentaron el acontecimiento. Es más, es muy posible que todos, esa generación, hayan experimentado ese tema. La palabra clave sería, ¿qué significa esta generación? Se ha preguntado usted, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta generación? Oiga, yo he escuchado cosas, tanto por estos medios como en predicaciones, en púlpitos y en altares, y en la mayoría de los casos están fuera de base. La palabra generación puede referirse a oído y atención, personas que viven en una misma época, un grupo contemporáneo con características morales específicas, una generación histórica concreta. Usted puede corroborar la que mejor se ajuste al texto, no a mi conveniencia ni a su denominación, ni a su gusto, ni a lo que a usted le interesaría o le gustaría que el texto diga. No, señor. Mateo 24:34, el contexto favorece la generación contemporánea de Jesús, es decir, la que iba a venir después. Entre sus palabras y la destrucción de Jerusalén transcurrieron 40 años. Es decir, el hecho, de acuerdo al texto, de lo que hemos venido de a poquito y despacio explicando, esa generación a la cual Jesús se refería, experimentó ese acontecimiento en el año 70. La Biblia no establece una duración fija para todas las generaciones. Lo importante es que el cumplimiento ocurrió, oído y atención, dentro de la vida de sus oyentes, dentro de la vida de sus discípulos, de sus seguidores, de sus amigos, de sus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que esto se puede prestar para debates totalmente, como otros capítulos o temas y demás. La pregunta es, ¿se cumplió todo Mateo 24 en el año 70? Están los que desde la postura A, la mayor parte de Mateo 24 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pero está la postura B o el grupo B. El capítulo combina dos horizontes, ¿cuál? Destrucción de Jerusalén y segunda venida futura de Cristo. Algunos argumentan que ya eso es teología, algunos argumentan que ya eso es entrar en el terreno de la escatología, o que es una mención apocalíptica en cuanto a los sucesos futuros. De seguro, en algún otro momento podemos tratar ese tema. Ambas posturas, ¿cuál es la postura A y la postura B? Reconocen lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? La profecía sobre Jerusalén se cumplió dentro de aquella generación. Ninguna lectura seria permite afirmar que Jesús, en cuanto a ese acontecimiento de Jerusalén destruida, donde Jesús mintió, o haya fallado. Usted puede sacar sus propias conclusiones. Es más, recurrir tal vez a literatura extrabíblica o no cristiana. Está en su derecho, totalmente. Esta es la postura desde lo que leemos en cuanto al texto, sin añadir ni quitar. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, ¿no? Sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24, verso 36. Nadie conoce el día ni la hora. Entonces algunos argumentan y dicen, ah, no, pero ya eso es teología. Ya eso es una interpretación escatológica o escapista
o apocalíptica, y de eso no quiero saber nada porque es fábula, porque es un tema raro, es un tema añadido. Ahí comienzan a entrar las escuelas de interpretación, los milianistas, los premilianistas, en fin, nadie conoce el día ni la hora. A lo largo de la historia, muchos han anunciado fechas para el regreso. Por ahí andan algunos y otros que por vergüenza han borrado videos porque han quedado en vergüenza dando fechas, numerologías, profecías, visiones. Y hay algunos por ahí que hacen talleres, seminarios y los venden bien. Todos los años es lo mismo. Explota una bomba en Medio Oriente, nos vamos. Hay un tema por acá, nos vamos. Un tema por allá, el fin de el alerta, solamente sirve para ganar plata. Pero gracias a Dios que hay gente honesta y seria que explica la Biblia tal como debe de ser para que la gente deje la ignorancia, deje de repetir cualquier cosa y tengamos una idea clara para que nadie, pero absolutamente nadie, nos engañe. Hey, usted, manténgase despierto. No se deje engañar por nada ni por nadie. Aunque hable lengua, zapatee, brinque, te pongan cara de santo, se vistan como momia y hagan lo que quiera. Usted no se deje engañar. Usted confíe en lo que está escrito, leyéndolo e interpretándolo en su contexto correcto. Aquí aparece una palabra que a algunos tampoco les gusta porque dicen que es letra muerta y que no sirve. Principios de interpretación bíblica. Porque usted no puede leer la Biblia como que si fuese una novela o un libro de caricatura. Tiene que darle una interpretación correcta a cada acontecimiento, a cada texto. Porque el libro de la Biblia, de dicho sea de paso, es la acumulación de diferentes libros unidos. No cayó del cielo. Ah, que la escribieron hombres. ¿Y qué quiere que la escriban animales? O minerales. Vamos, estamos un poquito de estilo. No interpretar versículos aislados. No nos hemos ido a ningún texto que no haya sido Mateo 24. Y si nos fuimos a Marcos y a Lucas, fue desde el contexto del paralelismo que hay para afirmar un suceso o un evento previamente que inició con una pregunta o dos y luego con una magistral, es decir, respuesta de nuestro Señor. Dos, considerar contexto histórico, porque ese acontecimiento tuvo una fecha histórica. Tres, comprobar los evangelios, como ya lo hicimos en Lucas Marcos. Y también diferenciar cumplimiento y esperanza. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús responde de esa forma? ¿Por qué preguntaron sus discípulos sobre la destrucción de Jerusalén, que previamente fue por una observación de, mira qué edificios tan grandes, ¿no? Y luego Jesús conecta esa pregunta con su mensaje o enseñanza? Principio uno, no aislar el versículo. Mateo 24:34 no debe leerse separado de Mateo 24:1 y 3, el anuncio de la destrucción del templo. Mateo 24 del 15 al 16, la abominación desoladora y la huida de Judea. Y Lucas, capítulo 21, verso 20 al 24, Jerusalén rodeada de gentiles, paganos y ejércitos. Principio 2 al 5, más principios para el líder, para la iglesia, para el estudiante, para el que lee, para el que estudia, para el que no nos dejemos engañar. Contexto histórico. Jesús habló a discípulos reales en una ciudad real sobre un templo real. No fue una visión, no fue una revelación, fue un hecho presencial. Dos, la Biblia interpreta la Biblia cuando el que la lee sabe interpretar. Lucas aclara lo que Mateo presenta. Comparar los evangelios es esencial. Tres, dos horizontes distintos. Destrucción de Jerusalén como un hecho puntual
cumplido, y segunda venida, promesa futura. ¿Y cómo atendemos la segunda venida? Entonces tendremos que ir a otro tema. ¿No? Y cuatro, evitar el sensacionalismo. Las profecías llaman a la fidelidad, no a crear miedo ni anunciar fechas con el famoso última hora, y te ponen música de fondo para llenarte de terror y para que le pongas like, para que los compartas y mensualmente ellos reciban chavito. ¿Que está mal? No, no está mal. Pero si utilizas el terror, utilizas el sensacionalismo, utilizas la manipulación, utilizas el miedo y utilizas cuanta maña sea necesaria, eres un corrupto. Eres un manipulador, eres un vividor, eres un holgazán, eres un mentiroso que utiliza la escritura para tu bolsillo y para tu vientre. Y eso no debe ser así. ¿Cuál es la aplicación para el creyente de hoy? La pregunta no es solo, ¿se cumplió Mateo 24? La pregunta también es, ¿cómo debo vivir sabiendo que Jesús cumple su palabra? ¿Cómo debe de vivir un creyente que luego de oír cosas y ver cosas y YouTube y el Dios me dijo y el Dios me reveló y en TikTok que salen, pero para llevar y repartir el famoso Dios me dijo, los última hora, las alertas y demás? ¿Cómo debe de vivir un creyente? Porque hay algunos creyentes que ya están hasta con el respeto, dudando de lo que han creído, dudando de lo que les fue enseñado o dudando hasta de lo que vieron u oyeron. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente hoy para aplicar este y otros temas similares? ¿Cuál es una de las aplicaciones posibles prácticas? ¿Qué significa velar? Porque ahí aparece la palabra velar para que nadie os engañe. Cuidar la relación o nuestra relación con Dios, permanecer firmes en la verdad y no dejarse engañar por falsas doctrinas o falsos profetas o seminarios o talleres o cuentos o enredos o predicaciones o Dios me dijo o en alerta o no vamos. Lo único que sirven, como ya mencioné, es para llenarse algunos los bolsillos y también su vientre. Dos, vivir en obediencia, estar preparados espiritualmente y servir a Dios con fidelidad cada día. Y tres, vivir con esperanza. Mateo 24 no fue escrito para producir terror, como algunos hoy lo quieren hacer ver, sino para despertar una fe vigilante, a pesar de que destruyeron a Jerusalén, a pesar de que saquearon el templo, a pesar de que murió mucha gente, a pesar de que hubo un derramamiento de sangre y demás. La esperanza que tal vez hoy tenemos nosotros sin persecución, entre comillas, es esa. Y desde ahí predicamos. En resumen, lo que hemos aprendido: Jesús anunció la destrucción del templo de Jerusalén y eso se cumplió. Los discípulos hicieron dos preguntas distintas en Mateo 24, verso 3. 3. Lucas 21 aclara que Jerusalén sería rodeada por ejércitos de gentiles y aconteció. 4. Roma destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, 40 años después, y también saqueó el templo. Eso aconteció. Mateo 24:34 no muestra que Jesús se equivocó, sino más bien cumplió su palabra. Y 6, nadie conoce el día y la hora. En cuanto a la segunda pregunta que conecta en la primera, la respuesta correcta es para nosotros, como un tema de aplicación hoy, velar y permanecer fiel. En otras palabras, Jesús no se equivocó. No, pero fulano dijo, Jesús no se equivocó. No, pero en el taller de allá del fulano dice que esta situación sucedió tal cual. Jesús no se equivocó. El problema no está en las palabras de Cristo.
sino en leer Mateo 24 sin considerar el contexto histórico, las preguntas de los discípulos y los pasajes paralelos que ya hemos podido estudiar de manera breve. La destrucción de Jerusalén confirmó que Jesús hablaba como nadie, con una autoridad profética que hoy no existe. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. La gran lección de Mateo 24. Cristo cumple su palabra. Esto fortalece nuestra confianza en todo lo que ha prometido. Su pueblo debe permanecer. ¿Cómo? Despierto, fiel y listo para encontrarse con Él. ¿Que eso es fe? Nadie está discutiendo eso. ¿Que es muy posible que ya eso se argumente desde la teología? Nadie está discutiendo eso. ¿Que a usted le gustaría tratar eso desde la academia, desde los libros, desde los idiomas originales, desde el tema de la filología, desde el tema de la crítica textual? Maravilloso, lo podemos hacer. Pero este canal, en cuanto a este tema se refiere, está atendiendo esto desde lo escrito, no desde mi experiencia particular y privada. No debemos vivir obsesionados con fechas, porque algunos, lamentablemente, hace muchísimo tiempo perdieron credibilidad y hoy se los considera y se los llama charlatanes, manipuladores, mentirosos, sensacionalistas. Y lamentablemente ahí muchas veces caemos todos. Mas, sin embargo, lo que nos corresponde a nosotros, a pesar de todo lo negativo y contrario, vivir preparados. ¿Preparados para qué? Para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Preguntas de repaso que usted pudiera considerar para finalizar. Texto y contexto. ¿Qué anunció Jesús en Mateo 24? ¿Cuáles fueron las dos preguntas de los discípulos? ¿Por qué Lucas 21 del 20 al 24 ayuda a interpretar Mateo 24? Tome nota, por favor. Historia y profecía. ¿Qué ocurrió en Jerusalén en el año 70 después de? ¿Usted sabe? ¿Por qué no debemos establecer fechas para la segunda venida? Es peligroso, trae confusión. Y si no se cumple, usted queda mal. Usted que vende videos, usted que vende talleres, usted que vende seminarios y que le ha dejado buen dinero, porque muchos no estudian ni leen ni le aplauden cualquier cosa y dicen amén, amén, amén. La aplicación personal, ¿qué significa velar según Mateo 24? ¿Qué enseñanza práctica puedes aplicar a tu vida? Son preguntas que te pueden ayudar y son de repaso. Dicho eso, y finalizando, Jesús no se equivocó. Quienes se equivocan son los que leen este o cualquier otro capítulo u otro tema, atendiéndolo desde el sensacionalismo, la manipulación, el error no forzado, el error que les conviene para ganar dinero. Más allá de todo, Jesús no se equivocó. Saque sus propias conclusiones. Déjenos un comentario, suscríbase a este canal y comparta. Desde acá, desde la Biblia explicada, un servidor, Richard Carlos. Nos vemos pronto. Bendiciones. Hasta pronto.